Muy buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Sí, qué bueno Amén. verlos, qué linda la presencia de Dios, ¿cierto? La presencia de Dios está en esta casa. Nosotros somos Jonathan y María y tenemos la oportunidad y el privilegio, el honor de compartir con ustedes una palabra del Señor. Pero antes, ¿qué tal si le dice a la persona que tiene al lado, qué bueno verte en casa de nuevo? Y a todas las personas que están conectadas con nosotros, bienvenidos, somos Comunidad Cristiana de Fe y aquí hay un lugar para ti. Un saludo también especial para todos los campus, Guarne, Marinilla y Río Negro, y proféticamente todo el oriente antioqueño, en el nombre de Jesús. Hoy seguimos con la serie La medida del varón perfecto, y sin duda Jesús es ese modelo a seguir. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y he estado meditando en Juan 2:17. Y Juan 2:17 dice que el celo por tu casa me consuma. Y la palabra celo significa fervor, pasión y entusiasmo. ¿Cuántos saben y creen que esta es la casa de Dios? Entonces, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, ¿cómo tenemos que venir? Con fervor, con pasión y con entusiasmo. No venimos a la casa de Dios simplemente a sentarnos y a esperar recibir algo de Dios. ¿Sabes cuál va a ser la consecuencia de venir con pasión, con fervor y con entusiasmo? Que todas las cosas que estamos pidiendo, que todas las cosas que estamos necesitando, en su debido tiempo, en su perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta, la vamos a recibir. Porque nuestra prioridad no es esperar recibir algo a cambio de Él, sino adorarlo por su esencia y por quién es Él. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Iglesia, hoy vamos a compartir, mi esposo y yo, con ustedes una palabra que el Señor ha estado hablando muy fuertemente en nuestro corazón. Y es una de las conversaciones más íntimas que Jesús tuvo con sus discípulos antes de ir a la cruz. La vemos en Juan 15. Es hermoso todo lo que Él habla allí, las palabras de Jesús que salen de su corazón, que enseguida vamos a leer. Es hermoso lo que Él está hablando, y Él está hablándole allí a los creyentes. Está teniendo una conversación íntima con aquellos que creen en Él. ¿Cuántos hay aquí que creen en Jesús? Bueno, es muy especial la forma como Él nos habla, ¿cierto? Él siempre tiene como un lenguaje específico, una manera de llegarle a cada uno. Él nos conoce y sabe cómo debe hablarnos. Y en este caso, en Juan 15, Él hace una metáfora de un viñedo para hablarle a los israelitas de la época. Tal vez en nuestra cultura, para nosotros, hablar de una viña no es algo tan tradicional, tan de nuestras costumbres, pero para los israelitas sí lo era. Por esta manera, por ser algo familiar para ellos, Él les habla así. Y allí Jesús nos está enseñando acerca de tres relaciones importantes. La primera, la relación con Dios, la relación con los demás y la relación que como hijos de Dios debemos tener con el mundo. Vamos a empezar entonces por la relación con Dios y vamos a Juan 15, versículos 1 al 6. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Y después de que leímos estos versículos, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes quieren ser podados o quieren ser cortados? Muy bien. Cuando habla de cortados, está hablando de todas las personas que rechazan el mensaje de Jesús, se rehúsan a seguirlo a Él, no obedecen su palabra y por lo tanto son improductivos. Pero cuando habla de los podados, está hablando de aquellos que reconocen en el caminar a Jesús y quieren ser transformados por Él. Queremos ser transformados por Él, ¿verdad? Aquí vemos esta planta. Cuando nosotros hablamos de podar la planta, estamos hablando sin lugar a duda de cortar sus ramas.
Pero esto es algo más específico, el podar es una tarea más específica porque no es como cortar al azar, sino que es cortar las ramas de una manera cuidadosa y correcta con el fin de que la planta crezca en condiciones más óptimas. O sea que esta tarea tiene que hacerla una persona que sepa, ¿cierto? Una persona que conozca cómo hacerlo y que conozca la planta para saber en qué momento es oportuno, cómo se corta, ¿cierto? Entonces, hablamos de que podar es algo así como renovar la planta para que crezca mejor. Y es lo que Jesús hace en nuestras vidas. Él quiere podarnos en ciertas áreas, Él quiere irnos puliendo para que nosotros podamos crecer cada vez más, crecer mejor y dar mucho fruto. Vamos a leer el versículo 7. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quiera y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Y es tan especial que la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, es como nosotros conocemos el corazón de Dios. Es como nosotros vamos a poder saber al que le agrada, ¿cierto? Que le gusta y cada vez conocerlo más y más. Y esa palabra es viva, esa palabra es la misma de ayer, de hoy, de siempre. Y tiene esa cualidad de que siempre llega a nosotros en el momento oportuno y hace lo que Dios mandó hacer, es eficaz. Esta palabra tiene el poder de transformarnos, de darnos fuerza, de renovarnos. Entonces, si permanecemos en la palabra, permanecemos en Dios. Y hoy en día tenemos un gran privilegio. Nosotros tenemos la palabra de Dios al alcance de nuestras manos. Tenemos cualquier cantidad de traducciones de la palabra, tenemos la bendición de que está en muchos idiomas, encontramos la Biblia en cualquier cantidad de idiomas. Tenemos un sinfín de prédicas que encontramos en internet, tenemos las redes sociales y podemos compartir la palabra con todas las personas en todo el mundo. Tenemos aplicaciones que donde usted esté y a la hora que desee puede estar allí en comunión con Dios, conociéndole más a través de su palabra. Esto es muy especial, es algo muy bonito, es un regalo que tenemos. Pero hemos visto también una generación, o estamos viendo una generación que está consumiendo y consumiendo contenido con tal de llenarse, pero sin filtrar con la palabra de Dios. Y es tan importante que la palabra se haga vida en nosotros, porque no debemos ser solo oidores de la palabra, solo conocedores, saber mucho de ella, sino que tenemos que vivirla. Tenemos que ser hacedores, ponerla por obra, de eso se trata, de esa manera es que va a transformarnos. Entonces, que esa palabra al hacerse viva permita que nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu Santo para que Él nos diga y nos ayude, nos dé dirección para elegir con un corazón sano y humilde que debemos entonces estar buscando. Iglesia, nos tiene que impresionar más el mensaje que el mensajero. Independientemente de la persona, del medio que Dios utilice para que la palabra llegue a ti, es honrar esa palabra que es la palabra de Dios. Es muy triste cuando hay personas que, por ejemplo, un fin de semana no vienen a la iglesia porque no va a predicar la persona que les gusta. Es muy triste escuchar que haya personas que digan, ay, es que esa persona predica y a mí Dios no me habla. Dios te habla siempre, Dios te puede hablar de tantas maneras y a través de tantas personas, y es honrar esa palabra que está en el corazón de Dios, que Él envía porque Él quiere que tú te alimentes, te nutras de esa palabra. Entonces, dejar de juzgar, de tener prejuicios hacia las personas para recibir lo que Dios quiere para nosotros. Y poder permanecer en Dios tiene varios beneficios para nosotros. Leíamos ahorita versículos, en el versículo 7 y 8, ya les voy a leer, o ya lo leímos. Dice que honrar la palabra nos va a dar la bendición de que nuestras oraciones sean contestadas, que llevemos mucho fruto, que demostremos que somos sus discípulos, porque estamos haciendo lo que a Él le agrada y que le demos la gloria al Señor.
Cuando obedecen, dice el versículo 10, mis mandamientos permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo. Es importante, iglesia, que entendamos que la obediencia sin amor es legalismo. Nosotros amamos al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que ha hecho en nuestros corazones, por la transformación que ha hecho. Yo creo que cada uno de nosotros aquí puede decir, Dios ha hecho algo en mi vida, y lo amamos a Él por quien es Él. Y ese amor de nosotros hacia Él debe producir el querer alegrar su corazón, el querer hacer su voluntad, el querer hacer lo que Él ama. Así que es simplemente ese amor el que hace que nosotros obedezcamos, no porque sea una obligación, sino porque queremos alegrar el corazón de nuestro papá. Jesús nos dice en Juan 14, el que obedece a mi palabra y la guarda, mi Padre y yo haremos morada con él. Y es muy bonito porque en esta primera relación, la relación con Dios, y es, en versículos anteriores leíamos, permanece en mi amor. Y he estado meditando acerca de esto y también le he dicho al Señor, Señor, perdóname porque muchas veces no he permanecido en tu amor. He ido a mi lugar de intimidad simplemente esperando a recibir algo a cambio. Y Señor, perdóname porque el deseo es que yo pueda permanecer en tu amor. Y muchas veces buscamos a Dios de esta manera, esperando recibir algo a cambio y no para contemplar quién es Él. Y yo te hago una pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios en esta mañana? ¿Estás invirtiendo lo suficiente para poder conocerlo y para poder pasar tiempo con Él? Escucha, mi iglesia, el Señor no quiere simplemente un pedacito de ti, el Señor te quiere completamente. El Señor no quiere nuestras obras, sino todo de nosotros. Y ahí es cuando nosotros tenemos que permanecer. ¿Cómo vamos a permanecer? Leyendo su palabra. ¿Cómo vamos a permanecer? En oración. ¿Cómo vamos a permanecer? Adorándolo. Pero tiene que empezar desde aquí adentro, porque ahí vamos a poder ver lo que necesitamos ver en nuestras vidas. ¿Y qué tal si estás simplemente a un minuto de ver el milagro que estás pidiendo por años y no has podido permanecer un minuto más? ¿Qué tal si estás simplemente esperando a que tus hijos, tu esposo o tu esposa cambien y por permanecer un minuto más no lo has podido ver? Creo, iglesia, que la palabra permanecer tiene que estar muy adentro de nosotros para poder darle gloria a Dios. La segunda relación es la relación con los demás. Así que acompáñame a leer el versículo 12 que dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavo porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos. ¿A cuánto les gusta eso? Porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. ¿Cómo está tu relación con los demás? ¿Cómo está tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos? Qué fácil es amar a las personas que nos sonríen. Qué fácil es amar a las personas que tienen afinidad con nosotros o que nos sirven. Pero qué difícil muchas veces es amar al que nos rechaza, al que nos ignora, al que nos menosprecia o al que simplemente tiene una actitud mala hacia nosotros. Pero aquí la palabra es muy clara, nos está diciendo, ámense unos a otros. Y ese amor no tiene que tener ni límite ni condena, ni condición, porque ¿sabes qué?
Es un amor que tiene que fluir para poder, primeramente, honrar a Dios y honrar a las personas que están a nuestro alrededor. Pero tú me puedes decir, Jonathan, María, ¿cómo lo podemos hacer? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús, aún sabiendo que iba a ser traicionado y negado, amó. Y ese amor trajo fruto sobre la vida de Jesús y también fruto en las personas que estaban a su alrededor. La tercera relación es la relación con los demás. Y es muy importante, iglesia, que nosotros entendamos cuál debe ser nuestra posición como hijos de Dios frente al mundo. La tercera relación, la relación con el mundo. ¿Cuál debe ser esa posición? Esa posición debe ser que amamos a las personas que están en el mundo, pero no amamos el mundo. No podemos tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a anunciar, a proclamar, a entregar la semilla de amor, de arrepentimiento sobre los corazones que están en el mundo. Pero usted y yo tenemos que tomar una decisión, porque la palabra es clara. No podemos ser tibios. Elegimos ser fríos o calientes. Y yo creo que aquí hay una iglesia que está caliente en el Señor, que está diciendo: Señor, yo me separo del mundo, yo decido caminar contigo, porque tú lo que has dicho para mi vida lo vas a cumplir, y yo soy ese instrumento para llevar el mensaje a otros. Iglesia, esa debe de ser nuestra posición frente al mundo. Ama a las personas que están allí, pero no comparte lo que ellos comparten. Nuestro llamado no es a dar fruto. Escúcheme bien, no me mire así. Nuestro llamado no es a dar fruto. Nuestro primer llamado es a permanecer. Y permanecer tiene que ver con intimidad. El pecado produce en nuestras vidas soledad, desánimo, amargura. Pero la obra de Cristo en la cruz produce una eterna intimidad con el Padre. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos que permanecer en el Padre para poder tener esa intimidad y para poder dar fruto. Pero el fruto no es como nos han enseñado en el mundo que es el fruto. Muchas personas interpretan que el fruto es algo material. Pero el fruto es como lo dice Gálatas 5, 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. O sea, dominio propio. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que cuando es revelada hacia nuestras vidas está el carácter de Cristo en nosotros. Cuando le preguntamos a algunas personas, ¿cuál es el fruto que tienes? Algunas personas dicen: yo tengo un carro, un título, una casa, tengo una tierrita con vaquitas, con marranos. Pero escúchame bien, para responder bien esta pregunta deberíamos de preguntarnos: ¿cuánto de Jesucristo hay en nosotros? Porque no se trata de lo que tenemos, se trata de quiénes somos en Él. En Juan 15 aparece 11 veces la palabra, diga conmigo, permanezcan. Más fuerte, permanezcan. Y cuando la Biblia nos menciona tantas veces la misma palabra, es como si el Espíritu Santo estuviera saltando y gritándonos, diciendo: ¡hey, ojo! Pongan cuidado. Estamos diciendo permanezcan. 11 veces dice permanezcan. ¿Y sabes qué? Ese permanecer tiene que ver con una decisión que solamente tú puedes tomar. El Señor no puede venir a dar los pasos que tú tienes que tomar en fe. Es una decisión que tiene que venir desde tu corazón. Es una decisión que tú tienes que decirle: Señor, yo te lo entrego. Señor, yo permanezco en ti. Iglesia, no podemos producir frutos sin intimidad. No podemos leer la Biblia sin escucharlo. Y no podemos hacer la obra sin devoción a Él.
necesitamos entender que Él es lo más importante de nuestra vida. Nuestro gran desafío, claro, es permanecer en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. Y a veces es difícil permanecer cuando escuchamos malas noticias, cuando hemos sido traicionados, cuando alguien nos ha herido y esa persona es importante para nosotros. Ahí es difícil poder permanecer y estamos hoy en día rodeados de un montón de malas noticias, de cosas que no nos ayudan a permanecer en Él, de situaciones. Pero no es imposible, es posible. ¿Y sabes por qué es posible? Porque Jesús lo pudo hacer. Y yo solamente imagino a Jesús cuando estaba en el Getsemaní. Él estaba teniendo una conversación con su Padre. Y dice la palabra que Él empezó a sudar gotas de sangre. Y sabes, médicamente lo que pasa cuando una persona está sudando gotas de sangre, está al borde casi del colapso. Pero creo que cuando Él estaba viviendo todo eso, yo creo que estaba pasando imagen tras imagen, escena tras escena, de todo lo que Él iba a padecer, de todo lo que Él iba a sufrir, por amor a ti y por amor a mí. Pero ¿qué hizo Jesús? Permaneció. ¿Y sabes cómo permaneció? Le dijo a su Padre: pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de la situación que estés viviendo hoy, el Señor nos está diciendo: permanece, porque en el permanecer vas a ver el fruto en tu vida, vas a ver tu vida transformada, vas a ver a tus hijos cambiados, vas a ver un matrimonio mejor, vas a ser libre de las cadenas, de las adicciones, de las luchas. Pero el Señor nos dice en esta mañana: permanece en mí. Nuestra confianza no puede estar anclada a la situación o a la dificultad. Nuestra confianza está en aquel que hace lo imposible posible. Iglesia, dos preguntas. ¿Qué cosas te están impidiendo permanecer en Él? Tal vez las ocupaciones, tal vez distracciones, tal vez amigos, un pecado, tal vez una herida no sana. Y es importante que en esta mañana podamos identificarlas para poder ser podados y que podamos crecer. Y la segunda pregunta: ¿a qué cosas tienes que morir para poder ver el fruto de Dios en tu vida? Tal vez tenemos que morir al orgullo, a la autosuficiencia, a entregarle nuestra agenda y a entregarle nuestra vida por completo. Jesús no quiere un pedacito de ti, Jesús quiere tu vida completa. Jesús permaneció en el Padre, pero también fue esa semilla que dio fruto. Jesús fue la semilla y el Padre fue el labrador. Jesús fue entregado en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Pero ¿sabes también? Por amor al Padre, porque Él conocía el deseo del corazón del Padre. ¿Y sabes cuál es el deseo del corazón del Padre? Que tú y yo podamos tener una comunicación directa. O sea que Jesús murió para que tú y yo también podamos tener una comunicación con el Padre. ¿Y qué significa esto, iglesia? Significa que Jesús también murió para que tú y yo permanezcamos en el Padre. Y creo con mi corazón que hay muchas cosas en la vida que las vamos a conseguir con esfuerzo, con disciplina, con dedicación, con valentía, con coraje. Y ustedes que son paisas como yo, discúlpeme esta palabra, con berraquera. Dios no le entrega grandes sueños a personas desocupadas. Dios no le entrega grandes tareas a personas que no son diligentes. Primero tenemos que ocuparnos de Él. Primero tenemos que ser para luego hacer. Pero ese ser lo vamos a encontrar en permanecer en Él. Y hay frutos en nuestra vida, o hay beneficios, o hay bendiciones que muchas veces llegan, pero esos beneficios
se vuelven pasajeros. ¿Y sabes por qué son pasajeros? Porque no hemos sido procesados. Y el desierto, la prueba, la dificultad, las situaciones que normalmente vivimos, ¿sabes qué hace en nuestra vida? Nos están preparando para cosas más grandes. Y cuando nosotros entendemos que en medio de la dificultad, que en medio de la prueba, damos gloria a Dios, damos gloria al Padre, ¿sabes qué? Van a venir frutos en nuestra vida que van a permanecer en lo eterno y que van a ir de generación en generación. ¿Cuántos quieren que hoy los frutos que usted está viviendo en su vida alcancen a sus generaciones? Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Iglesia, nosotros en la Biblia encontramos ejemplos, historias de muchas personas que tuvieron que morir a muchas cosas, que tuvieron que sacrificar algo en algún momento. Y ese sacrificar es entregarle a Dios lo que Él requiera de nosotros para hacer su obra. Y vamos a hablar de algunos de esos ejemplos. Encontramos a Enoc. La palabra habla de Enoc diciendo que fue un hombre que caminó con Dios. Cuando yo pienso en Enoc, literal, yo me imagino a un hombre tomado de la mano de Dios caminando con él. Pero Enoc, para poder tomar la mano de Dios, él tuvo que haber tomado la decisión de haber soltado su mano del mundo, porque él sabía que no podía caminar de la mano de Dios tomado del mundo. Así que él tuvo que sacrificar todas las pasiones, cosas atractivas que el mundo le ofrecía para poder caminar con Dios. Está Noé, que fue un hombre justo e intachable en un momento donde había demasiada perversidad sobre la tierra. Dios lo vio y lo halló justo e intachable. Y creo yo que para que Dios lo hubiera encontrado de esa manera es porque él sacrificó muchas cosas, porque él decidió mantenerse puro e íntegro para el Señor. Noé también tuvo que sacrificar temores, dudas, de pronto el temor al que dirán, porque Dios le encomendó una tarea que sonaba bastante grande y bastante loca para el momento, que era construir un barco enorme, y él no tenía ni idea de cómo hacer eso. La gente se burlaba: ¿usted qué está haciendo? Él sacrificó todo esto, aún en lo que él era bueno para hacer realmente, porque él era un agricultor, tenía un oficio muy diferente, y él renunció a esto, sacrificó esto para hacer la tarea que Dios le dio en este momento. Está José, que conocemos las pruebas que él tuvo que pasar. José le habló a su familia, a su propia familia, a sus hermanos, de los sueños que Dios le dio, y ellos se burlaron de él. Lo vendieron como esclavo. Luego lo acusan de algo que él no hizo y fue a parar a la cárcel. José tuvo que sacrificar muchas cosas, ¿cierto?, a lo largo de su vida, pero tuvo una recompensa, y es que Dios hizo que todo lo que emprendiera, donde él estuviera, todo prosperara. Dios lo puso en alto. Está Daniel. Daniel sacrificó el estar con su familia. A Daniel se lo llevaron para otro lugar, lejos de su familia, una cultura, costumbres distintas, que no era lo que él conocía, lo que estaba acostumbrado. Pero él fue un hombre íntegro que fue luz donde Dios lo llevó y cumplió ese propósito que Dios le llevó a hacer a este lugar. Y encontramos a Jesús. ¿Qué sacrificó Jesús? Diga conmigo: Jesús lo sacrificó todo. Jesús sacrificó todo, hasta su propia vida, por amor a nosotros. Ese es el mayor ejemplo, ese es el varón perfecto. Jesús es ese modelo digno de imitar. Nosotros debemos ser imitadores de Jesús, de sus hábitos. Cuando leemos acerca de la historia de Jesús, leemos que él tenía hábitos santos, hábitos que nosotros debemos perseguir, que debemos imitar y ser multiplicadores de lo que él hizo. Saben, el permanecer nos va a llevar a que nosotros podamos sembrar esas semillas en los necesitados, en los perdidos, en las personas que están sin esperanza, con ansiedad, con temor al futuro. El regalo de Jesús en nuestros corazones, su obra en nosotros, lo que él hizo por nosotros, debe ser más que suficiente para que nosotros queramos que las personas le conozcan y sean transformadas por él, que podamos impactar a las personas a través de nuestras propias vidas.
Y tal vez usted en este momento diga, ¿y por dónde se puede empezar? ¿Yo qué puedo hacer? Esta mañana queremos decirle que puede empezar por usted, puede empezar por su círculo más cercano, por su familia, por su matrimonio, por sus hijos. Y sin lugar a duda nosotros creemos, oramos creyendo que vamos a ver los frutos en su vida, en todo lugar donde Dios lo ponga, en su trabajo, en su universidad, en su estudio, en su matrimonio, con sus hijos, en su familia. Vamos a ver los frutos en los niños y jóvenes, en esta generación, en nuestra ciudad Medellín, en esta nación hermosa que amamos. En el nombre de Jesús y para la gloria de Jesús. Amén. En Juan 15, Jesús nos está dando la clave para poder tener una vida fructífera. Nos está diciendo, debemos de mirarlo a Él. Su vida es todo lo que nosotros necesitamos conocer, admirar y para poder seguir permaneciendo en Él. Pero también nos modela literalmente el camino a seguir, cada paso que nosotros debemos de dar. Porque ¿sabes qué? Todos sus hábitos forman el carácter en nosotros, porque debemos de ser imitadores de lo que Él ya hizo. Y algunos de los hábitos de Jesús me impacta mucho porque hay muchos, pero Él se aislaba, Él oraba, Él escuchaba, Él ayunaba, Él sanaba, Él se relacionaba y Él amaba. Y cuando se aislaba, ¿sabes qué hacía? Iba para algunos lugares. Por ejemplo, se aislaba para las montañas, pero también se aislaba a la orilla de un río, de un lago o del mar. Y me identifico mucho con Jesús porque cuando yo estoy aquí en Medellín y voy caminando y miro las montañas, me puedo conectar mucho con Él. Pero Él no se aislaba simplemente porque quería hacerlo. Él quería tener tiempo especial con el Padre. Y cuando Él se aislaba, lo que hacía era para meditar. ¿Y sabes qué es la meditación bíblica? La meditación bíblica es vaciar nuestra mente del mundo para llenarla con la palabra de Dios. Así que entiéndame esto: los maestros de yoga no inventaron la meditación. La meditación viene desde hace miles y miles de años. Y nosotros como creyentes tenemos que tener esa meditación bíblica, separarnos del mundo, pero para llenarnos de su palabra. Pero también Él se desconectaba. Y a veces qué difícil es desconectarnos con un aparato todo el tiempo sonando en el bolsillo. Suenan los mensajes, suenan las notificaciones de deportes, suena una llamada. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros vayamos a ese lugar de intimidad, separémonos de esto, separémonos de todo lo que nos puede distraer. Que sea un tiempo especial, cara a cara con Dios. Y quiero confesarte algo: no me gusta que me suene el celular, y siempre tengo mi celular en silencio. O sea que si en algún momento usted me escribe o me llama, si lo tengo en la mano, es bendecido y le voy a contestar, porque no me gusta estar distraído. Pero Jesús también se concentraba, y se concentraba en el Padre para dejar el ruido a un lado. Porque habían muchas voces que todo el tiempo le estaban diciendo: sáname, libérame, ayúdame, restáurame, revive a esta persona que murió. Y él necesitaba sacar tiempo donde dejar de escuchar todas esas voces para simplemente, ¿sabes qué? Escuchar la voz más importante, la voz de su Padre. Pero también Jesús se relajaba. Escúcheme bien: Él cuando estaba con su Padre disfrutaba el tiempo. Y por eso vemos en la Biblia que Él pasaba horas y horas con su Padre. Y nosotros, ¿sabes en qué vamos a invertir nuestra vida? En las cosas que disfrutamos, en las cosas que nos gustan. Y por eso la relación más importante, y por eso nosotros tenemos que ir y permanecer en Él. Y cuando tenemos ese hábito en nuestra vida, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a disfrutarlo.
porque es lo mejor de lo mejor. Este bonsái me lo regalaron hace un año. Ahorita el 18 de noviembre cumplo años. Si me quiere mandar un mensaje o me quiere mandar regalos, también son bien recibidos. Pero este bonsái significa mucho para mí, porque cada que me levanto lo veo en la casa y me recuerda a que tengo que estar plantado en él y tengo que estar permaneciendo en él. Y me gusta mucho porque me recuerda Salmo 1:3. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y me gusta que su base es piedra, es como si fuera una roca. Y me recuerda que siempre lo que construyamos como familia tiene que estar cimentado sobre la roca. Y creo que en este lugar hay personas que no están construyendo sobre la arena. Aquí hay personas y hijos de Dios que están construyendo su vida sobre la roca. Aquí hay personas que están diciéndole: Señor, yo quiero que mis hijos construyan su vida sobre ti. Pero también hay personas que están diciendo: Señor, ayúdanos a permanecer en ti en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier situación. A pesar de, yo permanezco en ti. Diga conmigo: Señor, levántese y diga conmigo: Señor, a pesar de, Señor, yo permanezco en ti. Señor, a pesar de, yo permanezco en ti. Vamos a adorar a nuestro Rey.